Este chat está aquí mejor que cualquier apuntador. Sí. Para ti que no eres miope, yo me estoy matando para poder ver lo que hay de aquí. Lo que tengo. No, pero creo que se ve aquí, ¿sí? ¿No lo ves bien, no? Sí se ve, pero Ok. entre la presbicia y la miopía siempre complica un poco la visión intermedia. Ok. Sí. Y la edad, Nando. Dímelo a mí que La presbicia. Que tengo culo de botella. Sí, claro. Hola, Carlos Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Pacho, ¿qué más? Bien, ¿y tú? De verlos a todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Kelina, Alberto, Hernando, Camilo, ¿qué tal? Bien, Carlos, bien. ¿Cómo están todos? Sí. Todos muy bien, muchas gracias. Bueno, todos ustedes recibieron el documento, entonces la idea es que nos vamos a pegar mucho en el documento. Sus hojas de vida son extensísimas y muy prestigiosas. Me disculparán, pero las voy a tener que cortar para poder evitar que la gente se me desconecte en los primeros 5 minutos. Claro. Entonces, voy a hacer unos resúmenes que de pronto no recojan lo mejor de ustedes, pero pues es el reto que tenemos aquí en la virtualidad. Muy bien. Buenas tardes a todos todos los amigos que se nos están conectando, especialmente en mi querida Costa Caribe, porque estamos acá reunidos para iniciar este interesante conversatorio de una gran pertinencia. Pro Barranquilla ha querido juntarse a aliados importantes del Caribe colombiano, de Barranquilla, como la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ANDI, la Fundación Santo Domingo, Fundesarrollo y la Universidad del Norte, para que tengamos este conversatorio titulado El rol del sector empresarial de cara a la reactivación económica. Colombia transita en estos momentos por quizás una de las fases más complicadas en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. Sin tener una vacuna, presionados económicamente y generando esfuerzos que podrían ser mejores en todo el despliegue sanitario y médico, el país y todos sus estamentos, su sector privado, su gobierno, los medios de comunicación, las universidades, el sector intelectual, el sector político, la sociedad, los hogares, nosotros como individuos en nuestras familias, transitamos un momento en el cual vamos a tener que adaptarnos y comenzar a convivir con esa realidad mientras otros avances tecnológicos en salud pública y sanitarios se dan. Colombia entonces y las regiones colombianas comienzan a generar un proceso de reactivación, de reapertura, que requiere disciplina, que requiere compromiso, responsabilidad social empresarial, que requiere autocuidado. Son varios de estos elementos los que queremos conversar hoy con ustedes, que nos están acompañando en las plataformas de las redes sociales en el conversatorio del rol del sector empresarial en la reactivación económica. Y para eso tengo unos invitados de lujo, tengo 5 invitados que voy a presentar en estos momentos y a los cuales vamos a comenzar cada uno en su área, cada uno en su aporte, tratando de dilucidar esas piezas del rompecabezas sobre cómo podemos sobrevivir y reactivar nuestra economía, cuidando nuestros hogares, protegiendo nuestros sitios de trabajo, activando nuestras operaciones y actividades económicas, yendo a trabajar o trabajando desde el teletrabajo y al mismo tiempo fortaleciendo las necesidades de salud pública, sanitarias y colectivas que requerimos. La costa Caribe tiene un reto fundamental. Vamos a tratar de enfocarnos, algunos de nuestros panelistas podrán enfocarse de una mejor manera en la costa Caribe. Tenemos también un invitado cuya sede está en Bogotá para poder entonces abordar esos retos. Sin mayor preámbulo, voy a comenzar a presentar uno a uno a nuestros invitados. Tenemos a Carlos Enrique Cabellier, que es el coordinador de sueños. Es el cargo que siempre lo ha caracterizado y nos ha acompañado a nosotros en Portafolio en muchas ocasiones. Para quienes no me conocen, yo soy Francisco Miranda, el director de Portafolio. Quizás me olvidé presentarme. Soy del Caribe, pero llevo mucho tiempo viviendo en la ciudad de Bogotá. Y Carlos Enrique Cabellier es el presidente de la Alquería, pero siempre ha tenido este cargo, ¿cierto, Carlos Enrique? Coordinador de sueños y presidente del Grupo Alquería, que es una
empresa con 7 plantas que produce productos lácteos y demás, digamos, demás productos de excelente calidad alrededor de la leche y sus derivados. También me acompaña Camilo Abello. Camilo Abello es director senior de sostenibilidad del Grupo Empresarial Argos. El Grupo Argos lo conocemos por el área de la construcción, pero también tiene, y seguramente Camilo profundizará en ese aspecto, también tiene negocios en las áreas de la infraestructura y construcción civil, y también tiene presencia también en la generación eléctrica, tengo entendido, o de energía. Y también otros negocios. Camilo es abogado y está encargado, digamos, de esa área corporativa de la sostenibilidad en el Grupo Argos. También nos acompaña Alberto de Castro. Alberto de Castro es el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte, uno de los principales centros académicos de la costa Caribe. Él tiene un doctorado en psicología humanística y transpersonal, es psicólogo y es miembro del grupo de investigación de psicología de la Universidad del Norte, junto con otras responsabilidades académicas que luego él podrá profundizar más adelante. Quiero presentar también al doctor Hernando Vaquero. Doctor Hernando Vaquero es el decano de la División de Ciencias de la Salud, también de la Universidad del Norte, médico cirujano, pediatra, neonatólogo y jefe del programa actual de medicina se desempeñó como jefe del programa de medicina y hoy es el decano de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. También es actualmente el director del Centro de Investigación en Neonatología y Pediatría. Y nos va a compartir, digamos, esa visión desde las áreas académicas y al mismo tiempo desde las áreas sanitarias y la combinación de esos factores. Gracias, doctor Hernando. Y termino con Kelina Puche, directora de Fundesarrollo. Kelina es economista, tiene una maestría también en áreas económicas y es la directora de Fundesarrollo, principal tanque de pensamiento económico en Barranquilla y en el Caribe, y tiene una tradición también de evaluación de políticas públicas, estudios económicos, estudio de regalías, en diferentes entidades, tanto del Estado como del sector privado y de fundaciones empresariales. Como les decía, tenemos un panel de lujo, estamos en el conversatorio El rol del sector empresarial en la reactivación económica de Pro Barranquilla, la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ANDI, la Universidad del Norte y Fundesarrollo. Muy bien, comencemos entonces y entremos en materia. Carlos Enrique Cavalier, quisiera preguntarte un poco sobre la visión desde tu posición de la combinación, que muchas personas hacen un llamado que se genere una combinación, una unidad entre gobierno, empresa, diferentes instituciones que nos permitan enfrentar la crisis. Hay un llamado y insistimos siempre en que solo el gobierno no puede, solo las empresas no pueden. Tenemos aquí universidades y que de pensamiento no pueden. ¿Cuál es tu visión particular desde Alquería sobre esa visión? ¿Qué retos le ves? ¿Qué dificultades le ves? ¿Qué podríamos mejorar? Pues mira, muchas gracias porque como ninja al dedo la pregunta, Pacho. Nosotros desde el marzo 17, que vi un artículo de Silvia Restrepo, yo soy miembro del Consejo Directivo de la Universidad de los Andes, Silvia Restrepo es la vicerrectora para investigación de la universidad, sobre las pruebas. Entonces uno pues ya venía leyendo qué estaba pasando. Yo había estado un par de semanas antes en Portugal, donde pues no había llegado el virus en ese momento. Pero tuve también la oportunidad de que mi cuñada, pues, que es italiana, estaba en Italia y se autointernó cuando llegó a Francia a su oficina 15 días. Entonces, eso es como, esas señales como que le mandan a uno muy fuertemente de que esto iba más allá de lo que teníamos que hacer. Y empezamos a trabajar muy profundamente con la Universidad de los Andes y gracias al liderazgo del rector Gaviria y de Eduardo Berens, el decano de recursos, y de la misma Silvia y todo su equipo, se logró montar muy rápidamente un sistema de pruebas a las cuales pues jalonamos mucho parte para Cundinamarca, porque aquí tenemos esa dicotomía Bogotá-Cundinamarca, y hemos podido trabajar maravillosamente en estas
10, 12 semanas desde que empezó el proceso, compartiendo resultados, compartiendo documentos. Hemos ya hecho un documento que hicimos con alguna profesora de la Universidad de los Andes, y entendiendo, por ejemplo, que esta mañana hablábamos con un senador de la Universidad de Virginia, de Estados Unidos, que el coronavirus requiere en este momento una gran dosis, claro, de ciencia, para entender dónde está. Todos ustedes son personas de ciencia, Alberto, Hernando, PhDs, Kerina, Camilo, pero que requiere una gran dosis de gerencia, porque la logística para hacer el tracing, el testing, el tracing y todo el análisis de data va a ser muy crítico en los próximos meses, para tratar de que la curva se nos crezca adecuadamente, si se puede decir así, por debajo del ROE de 1.5, y podamos seguirlo manejando. Y esto en la empresa nos ha servido profundamente, porque hemos podido testear a las personas, hemos podido entender los síntomas, aislar a las personas, y hemos podido tener nuestras comunidades muy, muy sanas, afortunadamente. Hemos contado con autoridades como en Palmira, como en Chía, como en Bucaramanga, muy, muy juiciosas, que nos han permitido operar perfectamente la empresa sin ningún contratiempo. Entonces, esa realimentación permanente entre la universidad, la empresa, claramente los gobiernos, ha sido vital en estos meses. Gracias, Carlos Enrique. El Grupo Argos, Camilo, pues tiene diferentes áreas, pero un área importante es el sector de la construcción. El sector de la construcción fue uno de los primeros que el gobierno comenzó a dejar regresar bajo protocolos estrictos. ¿Cómo fue el proceso para tanto en la línea de construcción como en las otras del Grupo Argos? ¿Cómo fue el proceso de ese retorno? ¿Qué retos se enfrentaron? ¿Cómo lo diseñaron? ¿Cómo evalúan lo que lleva de ese retorno? ¿Y cómo lo ves hacia adelante? Como dentro de tu organización, una organización tan grande e importante, ¿cómo está manejando eso? ¿Y qué lecciones aquí sobre el camino podrías compartir con nosotros y con el panel? Sí, Francisco, gracias. Buenas tardes a todos los que nos siguen y buenas tardes a los que nos acompañan aquí en este panel, a todos, y muchas gracias a las entidades que nos congregan, a Pro Barranquilla, a la Cámara de Comercio y a las demás instituciones que hacen posible que estemos aquí conversando. Gracias por la pregunta, Francisco. Ese tema, como bien lo decía Carlos Enrique ahorita, requiere mucha gerencia, nos toma a todos desprevenidos. No veíamos en las organizaciones que venía esta, digamos que realidad que nos cambió completamente el panorama. En el Grupo Argos tenemos 3 líneas estratégicas de negocio principales. Una es al sector de la construcción. Somos proveedores con cemento y concreto. Nosotros otra línea en la infraestructura, con concesiones aeroportuarias, operando desde el aeropuerto El Dorado por un lado a través de Odisa en Pein y el aeropuerto Mariscal de Sucre en Quito, en Ecuador, y concesiones viales. Y la última línea es la energía eléctrica, con las impresiones que el Grupo Argos tiene en Celsia. Francisco, esto nos tomó a todos y tocó organizarnos de una forma, digamos que tripartita. Por un lado, estar muy pendiente del equipo interno, todas las personas que trabajan en las diferentes compañías, lo humano, la persona. Fue lo primero que se organizó. Nosotros estamos haciendo teletrabajo desde mucho antes que fuera obligatorio, pensando un poco en el cuidado de la persona. Ese fue el primer eje que se abordó. El segundo fue un cuidado inmediato sobre la disponibilidad de recursos de caja para afrontar lo que se venía o se podría venir sin tener todavía dimensión de lo que se venía. Por tanto, había que ser prudente con las inversiones. Había unos planes interesantes de inversiones que se mantienen, pero se han postergado, y luego asegurando la caja para entender qué iba a pasar y demás. Recursos propios, recursos de crédito, o sea, ser juiciosos con la caja. Y la tercera línea es atender inmediatamente la crisis. En el sector de la construcción, por ejemplo, la actividad fue declarada no esencial en Colombia y hubo cierre completo en todos estos meses, tanto de la construcción pública, proyectos de infraestructura, como en la construcción privada, proyectos de vivienda o cualquier otra.
pero la organización tiene inversiones en los Estados Unidos, de donde proviene más de la mitad de los ingresos. En Estados Unidos no fue declarada actividad no esencial. Por el contrario, fue esencial. Y en aquellos lugares donde cerró y donde hubo aislamiento, que no fue en todo Estados Unidos, se permitió continuar con la construcción. En Centroamérica, por ejemplo, en Panamá o en Honduras, hubo cierre completo. Entonces tuvimos una actitud mixta frente a eso. Había que cerrar instalaciones, por un lado, cerrar operaciones, no recibir ingresos, y por otro lado, durante las restricciones, o que las vivimos aún, seguir operando. Eso ofrece unos retos enormes, pero se ha logrado avanzar exitosamente en eso. Al mismo tiempo, vivimos realidades tan complejas como, por un lado, el cierre del aeropuerto del Dorado, y por otro lado, el cierre del aeropuerto Mariscal de Sucre en Quito. Dentro de todo eso, también estamos reflexionando en la organización cuál debe ser el futuro, hacia dónde debemos ir, qué lecciones nos debe dejar esta pandemia, qué cambios se van a dar. Y en eso también, paralelamente, estamos pensando si las relaciones humanas cambian, si el modelo de negocio cambia, si la forma en que nosotros interactuamos cambia. Y ahí hay un montón de tendencias que se vienen, que son muy interesantes, Francisco, para entenderlas. Por tanto, yo pienso que, y con eso quiero dar dos datos, que hay, digamos que una responsabilidad bien grande de nosotros en el sector privado, puesto que estamos atravesando por una crisis de unas proporciones que no conocemos, pero también hay esperanza y hay optimismo. En la mitad de esta crisis, por ejemplo, en el mes de abril, Celsia logró una emisión de bonos en el mercado de capitales durante el aislamiento, durante la pandemia, y la primera emisión digital que hay en Colombia. Entonces se puede ser resiliente, se puede trabajar de forma distinta, se puede pensar fuera de la caja estando en estas circunstancias. Yo por aquí tengo una encuesta del mes de abril, perdón. De abril parece que fuera, abril de 2020, parece que fuera muy lejos. De abril acá han pasado muchas cosas, desde que en Estados Unidos Trump intenta censurar a plataformas digitales como Twitter, hasta todo lo que está sucediendo con el centro de la pandemia en Brasil y en Estados Unidos, o la revuelta en Estados Unidos. Pareciera que fuera muy lejos esa encuesta, pero Jan Haas decía, midiendo un poco los sentimientos y las actitudes de los colombianos. Y hay dos datos que me llamaron mucho la atención, que tienen que ver con esa actitud positiva que tenemos que tener nosotros en el sector privado. Por un lado, real, la pérdida de trabajo se medía, en el cual 25% más o menos de las personas afirmaban haber perdido el trabajo. Pero el 75% de los colombianos decían que creían que iban a perder el trabajo. Y si uno conecta eso con las preocupaciones hacia adelante, las preocupaciones de la pandemia eran el 20%, según ese estudio de Jan Haas, 20%. Pero lo que le preocupaba sobre digamos que el cumplimiento de las obligaciones financieras era alrededor del 71%. O le preocupaba perder el trabajo o la estabilidad laboral era cercano al 60%. Y si uno junta con esto, con la encuesta de Fedesarrollo, el índice de confianza del consumidor, que cayó, el último dato que está en menos 41%, es el más bajo desde que hacen esa medición del año 2001, obviamente estamos alimentando como todo ese negativismo. Pero donde yo quiero ver es que empezamos ya a reactivarnos, empezamos ya otra vez a operar, empezamos otra vez a entender en lo que estamos y desde ahí a contribuir. Y pienso que nosotros como sector privado, además de pequeños y medianos negocios que están en dificultades, que tienen que solicitar ayuda al gobierno, está bien, pero es responsabilidad de nosotros ser resilientes, como lo dije, reinventarnos, pensar fuera de la caja y adelantarnos y hacer negocios en ese marco. Pensando en los demás, siendo consciente y haciendo equilibrio. Pero hay optimismo y se pueden hacer las cosas, inclusive dentro de esta pandemia, Francisco. Gracias, Camilo. Camilo Abello, director senior de sostenibilidad del Grupo Argos. Para quienes se están apenas uniendo a nuestra transmisión, estamos en este conversatorio virtual, el rol del sector empresarial en la actividad económica. Quiero hacer un cambio, coger un poco este final de la intervención de Camilo para conectar con el doctor De Castro. Hace unas semanas en Portafolio publicamos un artículo que tuvo un impacto muy interesante y hablaba de ciertas emociones que podían estar afectando la reactivación empresarial. Durante varios meses estuvimos encerrados y las encuestas muestran que el mensaje del quédate en casa
verdaderamente caló junto con cierta información sobre los básica del virus, poder identificar, poder tratar de saber cómo debería yo cuidarme y qué pasa si estoy enfermo. Y la verdad es que los medios de comunicación, la comunicación del Estado, las empresas, etcétera, lograron transmitir esa información a muchos colombianos. Duramos encerrados el mes de abril y ahora entonces tenemos, doctor De Castro, un proceso que es salgamos a trabajar, regresemos a nuestras actividades, salgamos a hacer otras actividades de pronto que, por ejemplo, físicas, se tiene permiso. Y hablamos mucho de todos estos equipamientos que podemos tener, nuestros tapabocas, los desinfectantes, lo que nosotros estamos viviendo en la vida real. Pero claramente hay un miedo a salir, que es normal, que es natural. Hay una situación de incertidumbre que genera, digamos, una presión. El doctor De Castro es el decano de la División de Humanidades y Ciencias Sociales, psicólogo de profesión y con estudios de posgrado y doctorado también en psicología. ¿Cómo manejar eso? ¿Qué recomendaciones ve usted? ¿Cómo podemos orientarnos no solo en la vida de nuestro hogar, sino para aquellos que están en nuestra audiencia que en poco tiempo quizás le digan, debe usted regresar a trabajar, debe usted volver allá afuera a un mundo que consideramos hostil, que de pronto nos puede producir miedo, doctor De Castro? Muchas gracias, Francisco. Me aprovecho para agradecer a todos los patrocinadores de este evento por la confianza y la invitación. Miren, el tema de la ansiedad quisiera hacer un pequeño y rápido contexto por temas de tiempo. Es un tema que venía agravándose desde hace mucho tiempo. Los estudios de epidemiología nos mostraban que los trastornos de ansiedad y depresión, por ejemplo, se habrían respectivamente triplicado y cuatriplicado en el 2020 respecto a la última década. Y con la pandemia se incrementaron. ¿Por qué? Porque la ansiedad en los seres humanos siempre está muy ligada al tema de la incertidumbre, que es el tema tal vez central que nos está afectando en la vida general, personal, familiar, laboral y social. Entonces, la gestión que se tiene que hacer en este momento en términos de salud mental es bastante grande, creería yo, porque en este momento hay un tema económico importante y un tema de salud, pero en algún grado, no sé cuánto, pero en algún grado está supeditado el tema de comportamiento social. Si las personas no aprenden a entender el sentido de una norma, no les interesa acatarlas o hay prevenciones con las mismas, el comportamiento no va a facilitar, obviamente, la reapertura, la curva, etcétera, ¿no? Entonces, creería yo que desde las empresas es muy importante, pero demasiado importante, aunque algunos me van a criticar por lo que voy a decir, hacer algo de inversión que estoy seguro que no es demasiado grande en temas de orientación a las personas de cómo manejar, como tú decías ahorita, Francisco, algunas emociones básicas: ansiedad, tristeza y frustración, por lo menos esas tres. Sí, en algunos casos me atrevería a decir también ira o rabia, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las personas no saben manejarlas, van a actuar a partir de el miedo, la rabia, la sensación que esta les genera, y obviamente las decisiones que van a tomar van a carecer de objetividad. Las personas van a perder motivación, a perder concentración, van a perder funcionalidad laboral, etcétera. Ya se está viendo hace mucho tiempo. Yo trabajo el tema de la ansiedad por más de 25 años y lo que estoy viendo en este momento es realmente preocupante, ¿no? Cuando digo preocupante me refiero a que hay personas que, sin haber presentado problemas de ansiedad antes del encerramiento, ahora están presentando temor a los espacios abiertos, o al contrario, entonces hay temor a lo que llaman, uno entiende, fobias. Entonces las personas no saben cómo salir, no saben cómo concentrarse cuando están en una situación X, y eso va a afectar cuando la persona esté en el trabajo. La persona va a tomar decisiones a partir del miedo. Entonces, si vemos tendencias que incluso se ven a nivel político, podemos ver que hay tendencias basadas en el individualismo, en la desconfianza, en el cierre de fronteras, la xenofobia, etcétera, ¿no? Son todas consecuencias del temor a la incertidumbre. Si hay algo que yo le temo como psicólogo, es a que una persona se vea de forma crónica, es decir, por un largo periodo de tiempo, enfrentado a la incertidumbre sin tener recursos mentales apropiados para saber cómo hacerlo. Entonces yo creo que deberíamos hacer una capacitación básica en manejo de emociones básicas: ansiedad, tristeza, frustración y rabia. Hay tips muy simples y básicos que no se necesita una gran experticia, etcétera, para poder cumplirlos y que nos ayudan a la vida social, pues entre todos. Gracias, doctor De Castro. Quiero saltar aquí de la salud mental a la salud física. Tenemos al doctor Hernando Vaquero. Él es el decano de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Y pues
quisiera que nos comparta un poco la experiencia que ha tenido, sobre todo durante estos meses que llevamos de cuarentena y las tensiones en el ejercicio médico, en la enseñanza a los futuros médicos que tiene usted a cargo en la Universidad del Norte y en sus distintas actividades en el área de la salud. Comparta con nosotros eso y qué retos también ve usted frente a esta atención médica de cara a la reactivación, de cara a que va a haber más personas que salgan, teniendo en cuenta que nosotros nos encontramos en un proceso de adaptación a un coronavirus del cual no tenemos vacuna y donde el gobierno pues está generando unos ejercicios, y las empresas, como lo hemos visto aquí, estamos generando los ejercicios para adaptarnos. ¿Cuál ha sido esa experiencia y qué le preocupa, y también qué elementos positivos puede usted ver desde su ejercicio académico, doctor Hernando Vaquero? Gracias, Francisco. Un saludo para todos los panelistas. Muy buena pregunta que puede orientar la respuesta en las dos líneas que las planteas. La primera, en el tema de atención. El gobierno, obviamente, como primera respuesta, como los primeros decretos que sacó ante esta pandemia, fue congelar la prestación de todos los servicios que no fueran relacionados o con urgencias vitales o con la atención de esta enfermedad, de la COVID-19. Entonces, actividades como consulta externa fueron paralizadas, actividades como cirugías programadas fueron canceladas, actividades como cualquier tipo de seguimiento para algunos exámenes que venían para la atención de enfermedades crónicas en algunos pacientes quedaron diferidas. Esto obviamente impactó directamente, en el caso nuestro, el hospital de la Universidad del Norte, que es nuestro centro de prácticas, que es exclusivo para el uso de nosotros, de nuestros estudiantes. Pero si no teníamos un centro de práctica que no, digamos, literalmente dejó de operar, pasamos de una ocupación real por encima del 95% a una ocupación real por encima del 30%, 32%, y en una consulta externa atendíamos un promedio de 350, 400 consultas externas, a atender 20 o 25 consultas por día. Entonces, no solamente fue el tema de atención en salud, o sea, para la IPS, necesidad de subsistir, de poder vender servicios para poder obviamente pagar los funcionarios que ahí laboran, para poder construir nuevos proyectos y seguir creciendo como IPS, sino la oportunidad de tener escenarios de práctica para nuestros estudiantes. Porque sin pacientes, pues por supuesto entenderás que enseñar la parte clínica, la parte práctica de la medicina o de las áreas de la salud va a ser prácticamente imposible. Entonces, eso desde el punto de vista, desde la línea de la atención, para dar respuesta a tu pregunta. Desde el punto de vista de educación, las universidades, todas las universidades, yo te puedo contar a Carlos Enrique, por ejemplo, tenemos mucho contacto a través de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina con Natalia, con la decana de Derecho, la decana de Medicina de los Andes, y parte de la preocupación que tenemos las grandes universidades de Bogotá y nosotros como universidades acreditadas, el grupo de acreditadas en Colombia, es cuándo pueden regresar nuestros estudiantes a los escenarios clínicos de manera segura para poder seguir continuando con su formación. Porque si esto no se hace de manera oportuna, vamos a tener un bache en el número de médicos que vamos a graduar en algún momento del tiempo. Y ese bache va a ser dramático por el tema de escasez de recursos humanos que se puede presentar para la atención de gran número de pacientes que necesariamente durante la pandemia en algún momento van a llegar a consultarnos en nuestros servicios de urgencia. Entonces el impacto ha sido doble, ha sido no solamente los temas de atención como IPS propia, sino también como universidad. Estamos trabajando desde la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, desde ASCOFAME, yo hago parte de la Junta Directiva, y ya tenemos manuales para poder regresar de manera segura a las prácticas clínicas, obviamente, con todas las condiciones de bioseguridad nuevas, o sea, grupos muy reducidos, estudiantes que vamos a tener que acelerar todo este paso que ya habíamos iniciado hace algunos años, y es soportar mucho la formación o el desarrollo de nuestras habilidades y destrezas en laboratorios de simulación a través de pacientes simulados, pacientes actores, y trabajar todo el tema de la virtualidad cuando esto sea posible. Pero la práctica clínica, el contacto físico, hay que mantenerlo, y todo está creado en la universidad para que esto pueda suceder rápidamente, de manera segura para nuestros estudiantes y por supuesto para sus familias. Muchas gracias, doctor Hernando Vaquero. Y esa visión de la trinchera médica, que es fundamental en la parte sanitaria de esta crisis tan compleja que estamos viviendo como país y el mundo entero. Y hay otro elemento fundamental, porque luego que ya tenemos prácticamente 72 días de cuarentena oficial en el país y otro tanto más de preparación y de cierre de operaciones, pues obviamente hemos comenzado a tener, desde aquellos que cubrimos pues las informaciones económicas, como es el caso de Portafolio y demás colegas, han comenzado a salir obviamente los números que nos indican y lo que veíamos, el golpe económico y por ende social que ha tenido las medidas sanitarias.
las medidas sanitarias de confinarnos, las medidas sanitarias de paralizar actividades, aquí lo mencionamos desde cirugías hasta construcción, pasando por, pasando por la activación, digamos, con autoridades locales que hablaba Carlos Enrique Cavalier y obviamente el impacto de salud mental que hablaba el doctor De Castro. Entonces, con Kelina Puche, nuestra siguiente panelista, lo que quiero es recorramos un panorama mirando Atlántico, mirando la costa Caribe sobre esos impactos. ¿Cuáles son los impactos? ¿Cómo estamos arrancando desde el punto de vista social y económico y en esa unión que hay entre la actividad económica y el empleo y la manera como nos ganamos la vida en la costa Caribe y en el Atlántico? Kelina Puche, directora de Fundesarrollo. Muchas gracias, Francisco. Agradecida por esta invitación. Creo que es un espacio muy valioso para llevar a cabo este tipo de conversaciones, sobre todo con este enfoque multidisciplinario desde lo académico, empresarial y también en materia de salud, que creo que le da un toque bastante interesante a esta conversación, ¿no? Entonces, me gustaría, pues, obviamente, iniciar trayendo como contexto cómo veníamos. Digamos que recientemente el DANE nos ha revelado una cifra que para muchos ha parecido aterradora y es haber alcanzado un desempleo por el orden del 19,8%, ¿no? El más alto de al menos los últimos 20 años como tal. Pero de verdad veníamos de una situación en la cual la tasa de desempleo venía en aumento progresivamente. El año pasado iba aumentando mes a mes la tasa de desempleo, vinculada a muchos factores. Una parte, por supuesto, hace referencia a temas de desempleo estructural, es decir, a esta falta de coincidencia entre la oferta y la demanda, producto de un perfil laboral demandado por los empresarios cuyo mercado laboral no es capaz de ofrecer, o pues que hace referencia como a esos quiebres de comunicación, de información, a la desconexión entre empleo e incluso las instituciones educativas. Entonces, parte de todo ese desempleo estaba, por supuesto, explicado ahí. Habría otro vínculo directamente apropiado con la dinámica de crecimiento económico. Era claro que a pesar de que estábamos experimentando unas tasas de crecimiento económico positivas, conservadoras pero positivas al final, lo que habíamos visto, si tú comparas el número de empleos que teníamos a principios de este año contra el número de empleos que teníamos hace 5 años, te estoy hablando que habían 10.000 empleos y también en el pasado, también en el año 2015, por poner una fecha, también había lo mismo. Con esto quiero decir que la tasa de creación de empleo se había casi anulado, es decir, estábamos teniendo un crecimiento económico, pero que no se estaba reflejando en un mayor número de personas ocupadas, por poner como una referencia. Y pues también había una nueva demanda laboral. Recuerden que pues estábamos experimentando una presión en el mercado laboral vinculado a un nuevo flujo migratorio de nuestro país vecino, que abarcó a la fecha, creo que ha ingresado al país cerca de 1,8 millones de migrantes, y eso de alguna u otra forma tenía un impacto significativo en generar una presión sobre el mercado laboral. Pero puntualmente la pandemia llegó y lo que hizo fue intensificar estas causas con las que estábamos justamente avanzando durante el año inmediatamente anterior, y nos llevó justamente a experimentar estas cifras tan dramáticas, pero además con otras cosas alrededor del mercado laboral que están sucediendo al tiempo. Una principalmente está vinculada al aumento acelerado y significativo en la población económicamente inactiva. Es decir, lo que empezamos a experimentar fue que, dada la parálisis de ese aparato productivo, lo que se ha llevado a las personas justamente a desistir de las búsquedas de empleo, porque pues ¿para qué buscar empleo si definitivamente no lo voy a encontrar? Entonces, cansadas de esa situación, se volcan justamente a la inactividad. Quizás sea un efecto, por supuesto, temporal. A medida que la reactivación se vaya dando, esta población potencialmente va a estar buscando trabajo, y la mayoría incluso se han vinculado a las actividades del hogar, ¿no? Se han empezado a asumir nuevos roles en el hogar que antes potencialmente tenían satisfechos con alguna empleada doméstica, que eran capaces pues de pagar, teniendo en cuenta pues su nivel de ingresos, que hoy en día pues está absolutamente afectado como tal.
Pero si en el pasado nuestro crecimiento económico positivo había sido incapaz de generar empleo, ahora este panorama de crecimiento económico ha sido muy efectivo en destruirlo, ¿no? Las últimas cifras lo que refieren es que la destrucción en el nivel de empleo alcanzó el 25% del número de puestos de trabajo que teníamos en este mismo periodo hace un año, ¿no? Entonces, eso ya deja ver el impacto significativo que ha tenido esta medida de cuarentena obligatoria para el fenómeno, para el tejido social justamente, porque pues, y que se vive de una manera mucho más profunda incluso para las personas informales, para las cuales una medida de cuarentena significó la anulación efectiva en sus niveles de ingresos, ¿no? Entonces, en materia laboral, creo que ahí se alcanza a visibilizar impactos absolutamente significativos. El Atlántico no está alejado de esa realidad. Aquí la destrucción alcanzó unas cifras realmente significativas en unos sectores más que otros, principalmente en manufacturas, principalmente en el tema de comercio, que son sectores muy importantes dentro de la estructura económica de nuestro departamento y que se han visto particularmente muy afectados justamente por esta situación. Muchas gracias, Elena Puche, directora ejecutiva de Fedesarrollo. Y terminamos esta primera ronda para que nos están conectando y están entrando a acompañarnos a este conversatorio, el rol del sector empresarial de cara a la reactivación económica. Pro Barranquilla y otros sitios queremos tratar de proyectar un poco las distintas experiencias que hemos hecho en esta primera ronda. Estamos mirando la actividad de empresas puntuales, sector agroindustrial, leche, Argos en infraestructura, energía y construcción, dos visiones desde la atención médica y la discusión sanitaria y desde la atención psicológica, y Fundesarrollo, desde el análisis macro de cómo estamos enfrentando esta crisis. Bienvenidos a aquellos que se están conectando. Soy Francisco Miranda, director del diario Portafolio, atendiendo la amable invitación de Pro Barranquilla para moderar este panel, este conversatorio. Entonces, regresemos un poco a Carlos Enrique Cavalier, con quien comenzamos. Carlos Enrique, las fábricas de la Alquería, como principal productora de leche, una de las principales productoras lácteas de Colombia, pues no estuvo dentro del grupo de empresas que cerró por su naturaleza de ser un alimento básico. Y ahora pues nos estamos enfrentando un poco a esa reactivación. ¿Cuáles han sido, desde la Alquería, cuáles han sido los retos que se vivieron durante ese momento en el cual el país estaba paralizado, pero ustedes se encontraban, digamos, operando bajo la dureza del inicio y la incertidumbre? No puedo irte, Pacho. Ya, ahora sí, ya. Ok. Carlos Enrique, te estaba preguntando, ¿tus plantas no pararon? La Alquería. No hemos parado porque tenemos una de las características que las vacas no pueden parar, y somos un industria esencial. Entonces, pues, los alimentos son esenciales, la leche es esencial. Entonces, nuestros 4.500 colaboradores, nuestros 170.000 tenderos han estado operando perfectamente, nuestros 12.000 ganaderos han estado operando normalmente. Y tal vez, como lo decía Camilo Abello, lo primero que hicimos fue empezar a cuidar a nuestra gente, y ahí el interés de tener el trabajo con los Andes, de las pruebas, de estar muy al tanto de qué son las cosas que tenemos que hacer. Inmediatamente, pues como nosotros tenemos pues una cultura muy fuerte de calidad, por laboratorios, por la inocuidad de la leche estéril, entonces nos ayudó mucho en la cultura a que no fuera un cambio tan brusco para la gente. La gente entendió el tema de tapabocas porque pues en las plantas todo el mundo usa tapabocas. Tenemos 2.000 personas que ya usaban tapabocas permanentemente. La Alquería fue fundada por un médico y nos dejó esa herencia del cuidado casi quirúrgico de las plantas nuestras, y el cuidado que tenemos que tener con el producto, porque es un producto vivo. La leche es un producto, por eso es que es tan nutritivo. Entonces, cuidar a esa gente fue esencial en ese momento. Empezar a hacer muy temprano nuestro primer protocolo, lo hicimos el marzo 3.
Hemos hecho, no sé, 30 versiones o 40 versiones en estos 72 días más, como estos casi 85 días que hemos estado en el proceso. Y también pues el tema de uso de tapabocas, el tema de temperaturas, que parece que no es tan crítico, pero sí el tema de las encuestas diarias. Hemos tenido en remisión 150 personas turnadas, estos 50 por gripas. Afortunadamente no hemos tenido mayores complicaciones con personas y simplemente evitando contagios, simplemente de gripas, y con estas preguntas y con la encuesta diaria que hacemos se ha podido manejar bien el tema. ¿Qué retos ves, Carlos Enrique, hacia adelante ahora, digamos, con la reactivación, o tu plan es continuar un poco lo que ya has venido desarrollando? No, indudablemente, pues una cosa que se ha hecho siempre es que Colombia tiene que producir muchos más alimentos de los que produce. Los países concéntricamente pues no se van a cerrar porque pues, no se pueden cerrar las fronteras de los países, pero Colombia importa 14 millones de toneladas de alimentos al año, y de pronto voy a aportar 4, que son las cebadas, las cosas que no se pueden producir. Y tenemos que desarrollar las capacidades para producir, para producir efectivamente. No es simplemente con una sustitución de importaciones de Raúl Previs de los años 60, del modelo cepalino de esa época, sino efectivamente poder competir, y así lo ha hecho el ministro de Restrepo de Industria y Comercio, diciendo tenemos que sustituir, competir con las importaciones, y podemos hacerlo. Y tenemos un proyecto muy grande para doblar nuestra producción en Aguachica en base a créditos a campesinos, que estamos ya empezando a trabajar este mes con el Banco de Colombia, con un piloto con 16 y con ayudas internacionales, porque también hay reinsertados, hay zonas de guerrilleros, y poder tener 700 campesinos que además doblen en 2, 3 años, en 3, 4 años, duplicar sus ingresos básicos, y en 6, 7 años cuadruplicarlos, es decir, van a salir de la pobreza, vamos a ser clase media campesina. Colombia se ha dado cuenta que cosas como que haya 5 millones de colombianos, que hoy seguramente son 7 u 8 millones de colombianos con inseguridad alimentaria, no es un tema con el cual podemos vivir. Nosotros en los bancos de alimentos, que hemos trabajado muy duro con ellos los últimos 20 años, hemos sido muy particulares en esto, pero Colombia tiene que producir la comida, tiene que producirla para todos sus habitantes, y nadie puede estar con hambre. Los ingresos de los campesinos tienen que subir a punta de productividad. El 60% de nuestra pobreza está en el campo, seguramente va a estar proporcionalmente menor ahora, porque en las ciudades va a subir la pobreza relativamente en los próximos 3 o 4 años, mientras nos devolvemos a donde estábamos. Y es una oportunidad enorme para que esa pobreza del campo, esa falta de acceso a crédito, de falta de acceso a asistencia técnica, cambie. Pero tenemos que tener mucha voluntad política al respecto. Gracias, Carlos Enrique. Importante mensaje. Si hay un sector que demostró su importancia y su rol en garantizar esa seguridad alimentaria mientras un componente importante de la población colombiana se confinaba, fue precisamente el sector agrícola y ganadero, que inclusive en el primer trimestre del año tuvo un crecimiento de un 6.8%, mientras que otros sectores vieron una caída. Continúo con Camilo Abello. Camilo, encargado del área de sostenibilidad en el grupo Argus, y si ha habido, digamos, este es un choque histórico a todo nivel, pero también a nivel empresarial, a nivel de sector real. Las empresas, no todo el mundo tiene un manual contra una pandemia y cómo puede afectar sus negocios de la manera como puede hacerlo, y como lo describías tú, por ejemplo, en unos países de una manera, en otros países de otra, ahora aquí mismo en Colombia, en unas ciudades teniendo una manera y otras. Entonces, las empresas están comenzando entonces a unirse, a tener iniciativas de solidaridad, a focalizarse en la seguridad y la protección de sus empleados, focalizarse, como decía también Carlos Enrique, en tener ese testeo, en esa
esa protección, digamos, de los escalonamientos, los turnos, etcétera. Entonces, Camilo, desde tu experiencia en áreas de sostenibilidad, ¿cómo estás viendo la manera como está reaccionando el sector empresarial desde la responsabilidad social empresarial, desde la sostenibilidad? Reaccionó a la cuarentena y a los primeros meses de la crisis, y cómo lo ves hacia futuro en materia de reactivación empresarial. Camilo Abello, Grupo Argos. Sí, gracias, Francisco. En esto, en la primera parte de la pandemia, todos vimos las noticias de la expresión de la solidaridad privada. Esto fue un movimiento voluntario, no coordinado, donde cada una de las organizaciones del sector privado quisieron aportar en forma solidaria, digamos, a la población más vulnerable. Hace poco, la semana pasada, la ANDI, en la asamblea de su seccional norte, aquí en el Atlántico de Magdalena, nos comentaba que lo que han recogido ellos de ese tamaño, de esa solidaridad, estaba cerca, Francisco, del billón de pesos, algo así como 943.000 millones de pesos de recursos que el sector privado ha destinado para ayudar a los colombianos más vulnerables, a aquellos que están en necesidad, llegándoles con aportes en especie, bien sea para temas de mercados o suplementos mínimos vitales, y también contribuciones directas hacia el sistema hospitalario y de salud. Todas las organizaciones se volcaron hacia ello, los menores, los pequeños, los grandes, en la medida de sus posibilidades. Entonces hubo un movimiento muy interesante y muy bonito que expresó la solidaridad del sector privado. Pero hacia futuro, Francisco, pienso que la responsabilidad de las empresas privadas es mucho mayor que expresar solamente una solidaridad, que de pronto eso puede ser en el lado del altruismo, pero en el lado de la forma de hacer negocios, en el lado de cómo nos comportamos, los negocios tenemos que evolucionar y ir un poco más allá. Tenemos que ser conscientes y tenemos que entender el entorno donde hacemos negocios para partir de ahí, respetando ese entorno. Tenemos que tomar decisiones con criterios ambientales, sociales, con criterios de gobierno en forma transparente. Esto aplica para los negocios pequeños, para las empresas micro, para las empresas medianas, para los negocios familiares, pero también para la gran empresa. Hay un ejemplo que ilustra esto que estoy diciendo. Nosotros ahora en mayo, en el Grupo Argos, tomamos la decisión de apoyar a nuestros proveedores. Y en promedio de 60 días de pago hubo una reducción a 30 días de pago. Y no solamente hubo una reducción de esos promedios de días de pago a 30 días, sino adicional se tomó la decisión de anticipar a los pagos a los proveedores. Es una forma de la organización de expresar y compartir, acompañar a la economía en el momento en que se necesita, cuando la organización lo puede hacer y en donde lo puede hacer. Hay lugares y sectores donde no se puede hacer o no se puede, pero cuando se puede hacer se expresa de esa forma. Entonces se anticipan los pagos a los proveedores y con esos, incluso reducciones del 30%, de 30 días, perdón, hay algunos proveedores que necesitan descontar sus facturas, que necesitan la plata inmediatamente. Se organizó con un tercero una tasa preferencial de descuento, no usurera, sino una tasa moderada de descuento para que que necesitaba la plata inmediatamente y no puede esperar los 30 días, pues acuda y le redescuenten y le paguen su factura. Ese tipo Francisco, de actuaciones son ejemplos de lo que muestran cómo debemos comportarnos los negocios hacia futuro. Si todos los negocios somos y actuamos en forma consciente, entendemos nuestro entorno y respetamos, seguramente vamos a ser mucho más exitosos y vamos a navegar un entorno que, como bien decía Carlos Enrique, es muy turbulento y es muy complicado, que Lino nos daba las cifras muy crudas sobre la profundidad de la crisis, pero esta sociedad es muy resiliente y hemos pasado estos problemas. Y estoy seguro que hacia adelante tenemos muchas oportunidades para seguir. Y si los negocios tenemos esa visión, como decía, de integralidad y consciente, no solamente maximizar las utilidades, sino pensar cómo se hacen las utilidades y pensar que se pueden hacer negocios respetando al otro. Y desde ahí se puede crecer y se puede crecer de una forma organizada como sociedad. Yo pienso que ese es el futuro, hay que anticiparse también. Ahora, hay unas tendencias enormes, Francisco, y con esto culmino, que también tenemos que ser conscientes. La pandemia fue algo que nos tomó por sorpresa y un gran cisne negro, pero el problema geopolítico del petróleo también ofrece unas grandes nubarrones. Adicionalmente está todo el tema de cambio climático. El tema de cambio climático se nos ha olvidado como sociedad conversar sobre eso momentáneamente por la pandemia, pero está al acecho de todos nosotros. Y veíamos cómo cosas suceden. El planeta nos está diciendo a gritos. Entonces hay muchas más cosas que hace que los negocios, que las organizaciones, que las personas, que los grupos familiares tienen que ser mucho más conscientes con su entorno y tener para cualquier decisión que tomen criterios ambientales, sociales y gobierno, actuando de forma íntegra,
y Francisco, transparente. Gracias, Camilo Bello. Sostenibilidad del Grupo Argos, invitando nos cambió el entorno y evidentemente nosotros tenemos que también cambiar con él, con estos criterios ambientales y sociales que Camilo mencionaba, empresas de todo nivel, desde el Grupo Argos, un grupo consolidado empresarial, hasta los pequeños negocios. Continuamos con el doctor Alberto de Castro, decano de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Doctor de Castro, la pandemia está golpeando, digamos, de manera diferente a las personas. Por ejemplo, ahora en la reactivación, pues muchas personas empujaron la cuarentena y salen a trabajar, vendedores ambulantes, trabajadores informales. Hay otras personas cuyas actividades también volvieron, que son trabajadores formales y pertenecen a organizaciones, pero también salen. Y evidentemente el riesgo de exposición aumenta porque pues la actividad aumenta. ¿Cuáles serían, digamos, en su opinión, los caminos? ¿Cómo podemos nosotros, qué rol pueden jugar distintas organizaciones, tanto empresas como el Estado, por ejemplo, para que los ciudadanos, los habitantes, los trabajadores informales, los trabajadores formales, desarrollemos esa cultura del autocuidado y la protección que es necesaria? La disciplina social se volvió fundamental para nosotros cuidarnos y ya no podemos solo poner en hombros del Estado la tarea, pues, digamos, de protegernos, porque la realidad es que el virus está ahí, estamos lejos de una vacuna y nosotros podemos tomar ciertos mecanismos para prevenirnos. Entonces, quisiera preguntarle su opinión. ¿Qué rol puede jugar las organizaciones para fortalecer esa cultura del autocuidado, para que se acepten las restricciones que se tienen que vivir en estos momentos? Tanto los que están afuera como los que se quedaron adentro. Claro. Esa pregunta me encanta, Francisco, porque la considero de las preguntas prioritarias y no la escucho mucho en la calle, para hacer, bueno, en medios virtuales me refiero. Pero ¿qué quiero decir con esto? Miren, nadie va a recibir una indicación y la va a poder asumir y acatar si no capta la intención de la persona que te da esa orden. Si no hay una confianza, si no se genera primero confianza entre la persona que te da una orden o una indicación o te pone una norma, y en estos casos que son normas fuertes, que a veces no entendemos o nos cuesta como acostumbrarnos a la nueva realidad, como ahora le dicen. Si no hay una confianza establecida previa, por muy clara que sea la norma, por muy inteligente que sea la norma, las personas no la van a recibir. Va a haber mucha prevención. Entonces, pues, en este momento, las personas siguen pensando, por ejemplo, en ideaciones políticas, ¿no? En partido, etcétera. Entonces, yo no soy del partido del gobernador o del alcalde o del presidente, etcétera, y entonces siempre estoy estoy prevenido con muchas prevenciones respecto a ciertas normas. Eso no te voy a decir que va a dejar de suceder de un día para otro. Y entiendo perfectamente que eso ocurra, pero a lo que me refiero es que si la norma del gobierno primero no genera confianza en las personas, no hace partícipe a las personas, no conoce un poco las necesidades de las personas, si las medidas de cuarentena no se tienen en cuenta, teniendo en cuenta precisamente la persona que vive de la economía informal, del día a día, etcétera, estas personas cuando tomen esas medidas van a sentir que el gobierno está en contra de ellos, ¿sí? Aunque el gobierno tenga muy buenas intenciones y de hecho haga cosas a favor de ellos, pero las personas eso no lo van a percibir. Entonces, el rol de las empresas, sea una pyme o una empresa grande, una multinacional, sea la que sea, creo que es básico. ¿Por qué? Porque la persona que trabaja en la empresa tiende a confiar mucho más en la empresa, tiende a identificarse con los valores empresariales, es más cercano a su jefe inmediato y puede generar confianza. Entonces, yo sí creería que es un momento realmente importante para que la administración pública, llámese alcaldías, gobernaciones, etcétera, se una mucho con las direcciones de las empresas para que tengan una gran coherencia en las normatividades de trabajo y que esas normatividades se den dentro de la empresa. Eso implicará capacitación dentro de la empresa, para dentro de la empresa y para la vida social. Ojalá, obviamente, eso vaya acompañado de lo que ahorita decía, es decir, que les enseñen a las personas cómo manejar el miedo, cómo manejar la rabia, cómo manejar la frustración, cómo manejar el estrés y la ansiedad, para que no tomen decisiones basadas en estos estados emocionales, porque esas decisiones obviamente van a ser inapropiadas, ¿no? Entonces, la coherencia entre empresa y gobierno local, sobre todo, creo yo que es prioritario para que esto tenga efecto de una forma constructiva o apropiada. ¿Y cómo hacemos
¿cómo hacemos con el fenómeno de la informalidad, los trabajadores informales? La gente empuja y dice, yo no puedo quedarme en la cuarentena, yo tengo que proveer por mi familia, salgo al rebusque. Esa estructura económica le permitió a la costa Caribe tener como unas bajas tasas de desempleo, pero al otro lado de la moneda se encontraba, como bien lo describía Kelina Puche hace unos minutos, una gran estructura pues de un empleo muy informal. Ahí no hay empresas, ahí no hay organizaciones, ahí creo que solo hay el ciudadano, su familia y el Estado. Y el Estado, muy bien. Eso, ¿qué recomendaciones o cómo ve usted esa misma pregunta, pero aplicada al vendedor informal o a esa persona que está allá afuera buscando su comida, su rebusque? Esa persona que no tiene, digamos, como un estado intermedio, como yo decía, podría decir ahorita que era la empresa, sea una microempresa o del tamaño que sea, esta persona, como lo acabas de decir, Francisco, está directamente ligada con el gobierno local. Entonces, las decisiones, a mi juicio, le estoy hablando desde la mente humana, las decisiones que tome la gerencia pública, alcaldía, distrito, gobernación, etcétera, no se deberían tomar sin hacer un estudio y una cercanía muy cercana, valga la redundancia, con personal representativo de la comunidad. Por ejemplo, creo que los ediles aquí deberían tener un rol extremadamente importante. No sé, creo que la alcaldía, por ejemplo, ya empezó a acercarse a ellos. Tengo algo de conocimiento ahí, pero no sé qué tanto. Pero figuras como ellos o líderes comunitarios deberían ser parte de por lo menos la contextualización de las necesidades de las personas. Si no, se van a tomar decisiones unilaterales y las personas no las van a entender, no las van a recibir, ¿sí? Personas que podrían beneficiarse de programas como Familias en Acción no lo van a hacer porque van a tener una prevención tremenda. Entonces, el gobierno tiene que acercarse a las personas. ¿Sí? No va a bastar con dar un comunicado aparentemente muy claro, porque no va a ser bien recibido. Tiene que hacer el esfuerzo de acercarse a la comunidad y a partir de ahí poder tomar una decisión, digamos, casi que en conjunto. Si no, no va a funcionar. Muchas gracias, doctor De Castro. Doctor Hernando Vaquero, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad del Norte. Desde el punto de vista de la salud pública y en estos momentos de reactivación económica que estamos, digamos, atravesando, pues se habla como de diferentes estrategias y una de ellas es todo el esfuerzo que debería hacerse para lo que llaman el testeo, el rastreo, la detección, el tratamiento, como digamos un camino, una estrategia coherente que ha venido siendo implementada de manera global que nos permita tomar decisiones sanitarias, porque paralelo a lo que estamos diciendo, paralelo a que las personas entiendan que deben salir y proteger en las organizaciones y en el trabajo informal, paralelo a la necesidad de parar, de detener la caída económica, de tomar decisiones desde las empresas como Grupo Argos o Alquería, pues también tenemos el área de la salud pública donde seguimos trabajando, ¿cierto? En medio de esta reactivación. ¿Cuál es su opinión, digamos, sobre ese abordaje de las pruebas, del testeo, qué deberíamos hacer puntualmente en la costa Caribe, en el Atlántico, para que el testeo, el rastreo, la detección y finalmente el tratamiento, pues sea un camino que nos permita controlar de cierta manera la pandemia mientras llegamos a la vacuna? Doctor Vaquero, su micrófono, eso, exactamente, sí. Bueno, volvamos entonces a la pregunta. ¿Qué piensa de eso? Detección, rastreo, tratamiento, testeo. Francisco, muchas gracias. Lo primero, con respecto a las pruebas, es necesario aclarar o dejar sentado las grandes variabilidades regionales que existen en el país. O sea, mucha capacidad diagnóstica en ciudades como Bogotá y Medellín y pocas capacidades diagnósticas en las regiones, puntualmente en la costa Caribe. Carlos Enrique hablaba ahorita de la gran apuesta que hizo la Universidad de los Andes con todas estas pruebas moleculares para diagnósticos masivos. Nuestro rector, el doctor Meisel, habló con el doctor Gaviria, se pusieron en contacto y de hecho nosotros acá en la universidad hacemos parte de ese gran estudio nacional que lidera la Universidad de los Andes, donde vamos a hacer muestreos también en nuestra ciudad, en nuestra área metropolitana, para poder darnos una idea de qué tan grande ha sido la contaminación o la presencia del virus en nuestras comunidades, y eso nos va perfectamente a dar una idea de qué sigue a futuro. Entonces, con respecto al tema del testeo, te decía, hay muchas variabilidades regionales. La Universidad del Norte le hizo una apuesta
por una historia ya muy larga, 4 o 5 años atrás con la epidemia de Zika, al Laboratorio Departamental de Salud Pública. Nuestras capacidades se volcaron todas a apoyar el Laboratorio Departamental de Salud Pública, que era un laboratorio avalado por el Instituto Nacional de Salud. Y te puedo decir, después de toda una serie de dificultades con el tema de conseguir reactivos a nivel mundial, en los últimos 5 o 6 días estamos procesando por encima de 900 pruebas diarias. Ya esa capacidad de un solo laboratorio departamental de salud pública es muy buena y nos da tranquilidad para nosotros como departamento y como ciudad, obviamente entrando laboratorios particulares y demás, poder tener un número suficiente para hacer pruebas que nos permitan identificar de manera oportuna, de manera rápida, con mucha prontitud, donde hay casos positivos o donde hay cadena de casos para poder bloquear. El rastreo va en la misma línea. Si puedes hacer pruebas, pero además no solamente es tomar la prueba con el equipo en terreno, sino tener resultados de manera oportuna, 24, 48 horas máximo. El proceso molecular, el proceso en laboratorio no debe demorar más de 6 horas. El tiempo realmente se prolonga hasta 24, 48 horas por todo lo que está alrededor de la prueba. Reportarla, hacer el contacto del paciente, inducir el aislamiento, pero eso tiene que estar montado y ya aquí en Colombia está funcionando. Así que eso es bueno, eso nos va a dar muchas oportunidades. En Colombia, repito, está todo implementado y en la costa Caribe, digamos, se han puesto muchas capacidades al servicio de las secretarías departamentales y distritales de salud y el tema yo creo que, digamos, vamos caminando en la senda correcta para poder reabrirnos de manera segura. Tratamientos. Esto está a nivel mundial. Nosotros desafortunadamente, digo desafortunadamente porque, digamos, cuando lo comparamos con lo que pasó en Europa o en Asia, Europa y Asia tuvieron muchos pacientes en muy pocos periodos de tiempo y no pudieron sentarse a sacar datos y a sumar cosas. Nosotros desafortunadamente no tenemos la misma capacidad de procesamiento de información que tienen ellos, los mismos laboratorios de biología molecular o desarrollo tecnológico que ellos tienen, pero hemos tenido la oportunidad de contar con la experiencia que ellos vivieron, con los datos que ellos han publicado y con los estudios. O sea que de alguna manera hemos podido empezar a entender la fisiopatología y el entendimiento de esta fisiopatología nos ha abierto algunas ventanas terapéuticas. Todavía no contamos con una bala de plata, o sea, no tenemos una sustancia como podría ser algo dirigido expresamente a matar el virus. Todavía estamos muy concentrados en tratar o en hacer abordajes terapéuticos para las complicaciones de la infección por el virus, pero ya tenemos unos mejores resultados en nuestros pacientes que los que ellos inicialmente obtuvieron en sus primeros casos. Entonces, eso es bueno. Esta estrategia de hacer pruebas, de hacer rastreo y de intervenir precozmente los pacientes nos va a permitir de alguna manera tener una apertura mucho más segura. Termino con una idea. Europa tuvo primero el impacto en salud y después el impacto económico. Nosotros en Latinoamérica vamos a tener primero el impacto económico y después el impacto en salud. Esta mezcla, o sea, esta secuencia nunca nadie la ha vivido, o sea, que no sabemos realmente dónde podríamos llegar. Por eso es importante concientizarnos de que tenemos que seguir trabajando por prevenir, por identificar de manera temprana todo caso. O sea, un caso que identifiquemos de manera temprana justifica todo el esfuerzo que hay detrás de poder hacerlo. Porque el prevenir ese caso vas a terminar evitando 70, 80 casos en las siguientes 3 o 4 semanas. Entonces, tenemos que seguir haciendo esfuerzos para encontrar cada caso y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para rastrear a partir de cada caso identificado todas las posibles personas a su alrededor que se hayan contaminado. Gracias, doctor Vaquero. Interesante esa secuencia un poco diferenciada entre primero este golpe económico que estamos viviendo y que ahorita seguiremos conversando con Kelina Puche, directora ejecutiva de Fede Desarrollo, y luego vendrá el impacto a salud y cómo esa secuencia, digamos, nos da unos retos, podríamos decir que sin precedentes. Continuamos en nuestro conversatorio con Kelina Puche, directora ejecutiva de Fede Desarrollo. Tenemos ya los números grandes, Kelina, los números que nos indican esa visión económica dura, difícil en materia de empleo, en materia de actividad económica, en materia de confianza empresarial, en materia de confianza industrial y comercial, los ciudadanos también. Pero al mismo tiempo, pues el impacto de la pandemia, así como no es igual para todos los sectores económicos, pues tampoco es igual, ¿cierto?, en las oportunidades que pueden tener y de pronto una mirada mucho más detallada, ya Fede Desarrollo lo ha hecho en un análisis reciente, podría indicarnos que hay algunos sectores de nuestra costa Caribe y del Atlántico que podrían tener en estos momentos de reactivación económica ser, digamos, esos músculos de rebote que pueden sostener, que van a sostener nuestra recuperación. Quisiera que nos hablaras un poquito más en detalle, Kelina, de ese estudio y de ese análisis que ustedes han hecho, mostrando cuáles sectores podrían
tener, digamos, oportunidades con todo lo paradójico que parezca ante la situación que vivimos. Claramente la economía tiene eso, tiene esos sectores que pueden ser contracíclicos, que pueden ir en contravía de la caída económica y que sobre ellos podemos montarnos para recuperar productividad y para llegar a un 2021 mucho más optimista económicamente. ¿Qué le Puche? Claro que sí, Francisco. Yo creo que dentro de toda crisis siempre se ha escuchado que están las oportunidades y creo que en esta conversación los empresarios justamente, las personas que representan como este sector empresarial han dejado ver esas capacidades de reinventarse, de adaptarse también a estas nuevas realidades. Nosotros recientemente preocupados también como por entender puntualmente cuál iba a ser, cuantificar ese impacto económico en la estructura económica del Departamento del Atlántico, retomamos un estudio del Banco de la República de Cartagena y con Jaime Bonet y su equipo de trabajo nos dimos a la tarea de estudiar a fondo puntualmente los impactos que iba a tener la medida de cuarentena, es decir, haber restringido los sectores en su actividad productiva, en la forma como fueron restringidos, qué tanto le iba a pegar al Atlántico como tal. Y cuando observamos eso de lleno, nos damos cuenta que la pérdida económica por cada mes de aislamiento es significativa y puede rondar entre los 196.000 hasta los 2,6 billones de pesos por cada mes de aislamiento, ¿no? Cada mes de aislamiento en las condiciones iniciales experimentadas, porque pues ya se empezaron a abrir ciertos sectores, eso le empieza a dar una cierta dinámica económica y demás. Pero puntualmente hay sectores, como tú lo decías, que en términos coloquiales podríamos llamarlos como los mangos bajitos. O sea, ¿cuáles son esas cosas que podríamos entrar a aprovechar puntualmente? Uno, pues yo creo que hay que identificar muy bien aquellos sectores que en el marco de la pandemia están ganando, ¿no? Que están aumentando sus niveles de venta, que están aumentando sus niveles de producción, sus niveles de empleo. Y ese tipo de sectores están vinculados en su mayoría a actividades esenciales. Aquí en Barranquilla tenemos unas empresas fantásticas vinculadas a la producción de jabones y ese tipo de productos esenciales que además han demarcado y han cambiado toda la dinámica de consumo. Cuando hilamos eso con las nuevas cifras de FENALCO que nos dice qué es lo que está consumiendo los hogares ahorita y vemos cómo vestuario, zapatos, ha disminuido, nos encontramos que todos los productos para el hogar, de cuidado, de aseo y de alimentos son los que están mandando la parada en materia de consumo. Entonces, empresas que sean capaces de capturar justamente esta demanda creciente por este tipo de productos van a jugar un papel fundamental. Y de ahí la importancia de identificarlas y de apoyarlas en todo lo que sea necesario. ¿A qué me refiero en todo lo que sea necesario? Puntualmente este tipo de empresas también están demandando perfiles específicos que quizás el mercado laboral no estaba en la capacidad de entregar. Entonces, la idea sería también facilitarles esas condiciones, llevar a cabo procesos de capacitación en la medida de las necesidades de estas empresas y también procesos de capacitación vinculados con lo que ya hablaban nuestros otros expertos del autocuidado, de cómo se debe desarrollar un proceso productivo consciente, fundamentado en el cuidado propio y en el cuidado de los demás. Adicionalmente, identificar estas oportunidades, mira lo que está pasando y este incentivo en la reactivación al sector de la construcción. Las cifras para el Atlántico dejaban ver al sector de la construcción como el más afectado, es el que principalmente, es el que mayor aporte hace a la pérdida económica en nuestro departamento y es un sector muy importante porque primero es intensivo en mano de obra y segundo, además genera una cantidad de encadenamiento con otro tipo de sectores que juegan un rol fundamental. Incluso cuando uno analiza el multiplicador de este sector en la economía se da cuenta que por cada 100 pesos que genera el sector se generan 72 pesos adicionales. Entonces eso es algo realmente significativo y ahora pues aprovechar las oportunidades que el mismo gobierno está impulsando con el programa de subsidios a la vivienda, creo que es una gran oportunidad para apropiar y bajar ese tipo de oportunidades. Lo que hace falta es concretar y en el mediano y entender que el proceso de reactivación es un proceso paulatino que además tiene sus plazos. Entonces hay cosas que hay que ejecutar en el mediano, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entender que es un proceso, entender que en el corto plazo nuestras empresas necesitan caja, necesitan financiación, necesitan apoyo para acceder tanto a los subsidios de nómina, apoyo para acceder a los créditos con amplias coberturas implementados y luego de ahí empezar a abrir las oportunidades
empezar a ejercer procesos de capacitación, entender además que los perfiles laborales que se están demandando, pues ahorita mismo requieren también ciertas habilidades en el manejo de aparatos electrónicos, de conexiones remotas, entender que las nuevas dinámicas de consumo, por ejemplo, en el sector de la construcción, ahora que todos vamos a estar trabajando mucho más desde las casas, los apartamentos deberán tener un espacio adecuado para satisfacer ese tipo de demandas. Y de ahí lo que Camilo mencionaba es la capacidad de adaptarnos, de ajustarnos, de reinventarnos. Entonces, y creo que las oportunidades hay que buscarlas. Y creo que en nuestro tejido empresarial tenemos ese optimismo. Cuando hablábamos con los expertos, por ejemplo, recientemente hacíamos un ciclo de conferencias muy importantes con la Cámara de Comercio de Coyuntura Económica y hablábamos con los empresarios de la construcción y del sector inmobiliario y veían un optimismo desbordante cuando tenemos una desconfianza, una disposición a comprar vivienda, tocando unos topes abajo históricos, unos niveles de desconfianza del consumidor, del empresario, del industrial, pero dentro de todo hay una clase empresarial resiliente que está buscando ver esas oportunidades para buscar reinventarse y, por supuesto, salir mejor librados de toda esta situación. Gracias, Karina Puch, directora ejecutiva de Fundesarrollo. Terminamos entonces esta segunda ronda. Alberto de Castro, decano de Humanidades y Ciencias Sociales, tuvo que ausentarse por unos compromisos previos. Nos deja las reflexiones sobre el manejo de la ansiedad y el papel de las organizaciones en generar, las organizaciones y el Estado en generar, no importa el tamaño de la empresa, reflexiones sobre el autocuidado y la protección ahora que nos encontramos en reactivación. Para que vayan llegando, estamos cumpliendo 1 hora en este conversatorio de Pro Barranquilla, de la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la Universidad del Norte, Fundesarrollo, Andy, el rol del sector empresarial de cara a la reactivación económica. Hemos venido hablando de varios temas y quiero ahora hacerle esta pregunta a Carlos Enrique Cabellier de la alcaldía. Y al principio de la cuarentena tuvimos un poco en el mundo político, económico, de medios, un debate entre salud y economía, entre qué deberíamos privilegiar, un debate muy político y muy de ideas. Pero quisiera retomar algo que dijiste, Carlos Enrique, al inicio de este conversatorio, y es la visión del gerente. Desde el punto de vista de administración y gerencia de organizaciones, en este caso, la alquería con plantas, miles de colaboradores, un producto esencial, un alimento esencial que nunca paró. ¿Cuál es tu lectura de este debate entre salud y economía y qué reflexiones te genera desde tu visión mucho más de management, mucho más gerencial en ese sentido, Carlos Enrique? Gracias, Pacho, por la pregunta. Creo que es bien importante. La nueva decana de Economía de la Universidad de los Andes, Marcela Eslava, lo decía hace un par de días en El Espectador. Decía que eso no puede ser una disyuntiva porque simplemente simplifica la problemática. No, que si nos quedamos encerrados o que si nos morimos de hambre. Y ninguna de las dos es factible. Nadie quiere estar sano en el paleolítico, de vuelta al paleolítico. Yo soy antropólogo, pues he entendido un poquito que las implicaciones que eso tiene, o en la abundancia sin salud. Entonces, pues es claro que una de las cosas que tenemos que hacer, y estaba por comentarlo con el doctor Fernando Vaquero, y creo que los hospitales tienen que empezar, tenemos que, pues los que tenemos alguna afiliación pues, con la universidad, con la cercanía con la Santa Fe, creo que tenemos que, y lo hablaba con el doctor Augusto Galán hace unas semanas, el monstruo no es el virus no es un monstruo que está de afuera. El virus se aloja en las personas y eso es parte del éxito que hemos tenido en Alquería estos meses. Si hay cuidado personal, si hay cultura de cuidado personal, si hay los 2 metros de distancia. Esta semana el Lancet lanzó un artículo claramente donde están esos 2 metros y la importancia de los 2 metros, la importancia de las máscaras bien puestas. Claramente las N95 son mucho más efectivas para evitar el contagio.
pero sobre todo para evitar contagiar a alguien más. El visor de anteojos o los anteojos que están, y eso pueden reducir notoriamente ese proceso, y de ahí que en el Consejo Privado de Competitividad propusimos y le regalamos al gobierno la campaña que ustedes han visto en internet y en televisión, que dice vamos a salir a ganarnos la vida, con los cuidados de la distancia, de las máscaras, del lavado de manos. La humanidad aprendió, pues la medicina aprendió que las pandemias hace 200 años se solucionaban lavándose las manos, porque con las manos en la boca y las manos en la cara, que es un reflejo inconsciente que tenemos, nos lleva allá. Pero volviendo a tu punto un poco más precisamente, creo que efectivamente aquí tenemos todo ese sesgo de que la economía solamente es un tema de ricos. Entonces, por eso fue tan fácil meterse en esa disyuntiva falsa, y que la economía solamente le importa a los grandes empresarios para que sus fortunas no se les afecten. Y tal vez un buen banquillero que admiro mucho, que es Sami Asud, decía hace unos días en su Twitter que no todo lo que brillaba era oro, porque claramente pues el dueño de la aerolínea, que era un tipo riquísimo, pues hoy no vale nada, la aerolínea no vale nada. Entonces, pues vale más un supermercado mediano que una aerolínea, a pesar de todos los aviones que puedan tener, porque están parados y no los pueden volar, y se va a demorar esto 4 años, está determinado, hasta que vuelvan al volumen anterior de que tenían. Entonces, pues, además la definición de economía, o la etimología de economía, es el cuidado del hogar. Entonces eso nos devuelve a decir, ¿cómo cuido mi hogar? No simplemente en lo salubre, sino en la comida, en el techo, en el espacio, como tal vez lo decía Kelina hace un momento, y cómo eso nos transporta a este nuevo normal. Pero creo que todos, yo este lunes, cuando pues iba a levantar la cuarentena, pues nosotros tenemos la posibilidad de estar operando. Invité a mi grupo de trabajo a la oficina, pues yo soy presidente de la Junta, para hacer una reunión que teníamos con nuestros miembros de Junta, y nos fuimos a la oficina 4 en una reunión, en un salón grande, con nuestras máscaras, a hablar con nuestros socios de Costa Rica por teléfono, pero tenemos que salir a la calle, y los hospitales tienen que difundir con información que los hospitales no están cerrados, y no hay un monstruo que los esté esperando a la entrada del hospital a los enfermos para que los hospitales vuelvan a tener vida y no sufran el descalabro. Alguien me decía ayer que el hueco fiscal, que el hueco económico de la cardioinfantil son 9.000 millones de pesos mensuales. Eso no puede ser. Entonces fue eso que se ha construido la cardioinfantil, o que se ha construido seguramente la Santa Fe o tantas clínicas, porque los pacientes no van por miedo. Creo que tenemos que empezar a hacer un trabajo, y lástima que se ha ido el doctor de Castro, porque indudablemente en esos notas de ansiedad, tristeza, tenemos que reencontrarnos, aunque hay un nuevo normal que va a durar unos 2 años, porque no sabemos cuándo hay vacuna, y en 2 años, uno supone en 2 años que haya inmunidad de rebaño, y que tenemos que enfermarnos lentamente y con todo el cuidado para que las UCI nos puedan recibir. Y dentro de eso tenemos que volver a las actividades normales. Ya se ve en Francia cómo son los restaurantes, donde hay unos como pantallas encima de las personas para que, pues claro, comer 4 en un restaurante va a ser más difícil, pero comer 2 se puede. Y ya están los autocines otra vez de vuelta. En Bogotá se va a abrir dentro de unas semanas el autocine de Unicentro. Mi señora me contaba comer el autocine de Cali lleno de moscos hace 40 años. Que los picaban a todos y se entraba por la ventana, pero todo eso ha cambiado mucho. Entonces, tenemos que volver a la normalidad con cuidado, porque se sabe que la única definición por la cual existe la cuarentena y el encierro es para ganar tiempo. Ya el tiempo se ganó, ya las UCI están ahí, ya las pruebas están ahí. Aunque creo que hemos simplificado un poco el tema de pruebas, de pronto voy a estar un poco en desacuerdo con el doctor Hernando Vaquero. 900 pruebas para Barranquilla o para lo que están haciendo son pocas. Ayer precisamente hablaba con el director de la Santa Fe que queremos
puesto que ellos tienen en Chía, de pronto montar una máquina de PCR, porque la zona lo va a necesitar, los empresarios la vamos a necesitar, y no podemos estar que vaya hasta los Andes o que vaya hasta el INS, sino tener una cosa más manualita. Las pruebas van a ser pruebas como el mismo Argos, hablé con el doctor Velázquez hace unas semanas, Camilo, sobre pruebas que podemos hacer en los Andes que puedan beneficiar a los aviones y puedan a la reapertura de los aeropuertos con una seguridad total. Se hace una prueba antes, ya lo está haciendo Emirates, se hace una prueba antes de montarse el avión, se sabe que la persona no es positiva, en fin. Entonces tenemos que volver a esa normalidad, esa nueva normalidad, con el cuidado que haya, sí, tenemos agarofobia de estar en los sitios, el miedo a las personas, todos con nuestras máscaras de plástico. Yo tengo doble máscara, más la de plástico, más me ando cuando salgo con mi alcohol y con mi gel, dejo los zapatos afuera. Pero bueno, eso es normal, no es que sea imposible, es simplemente culturalmente el cuidado que tenemos que tener entre todos nosotros, y en la medida que haya cuidado, seguramente vamos a poder llegar a manejarlo como Japón o como Corea, aunque es difícil en nuestro tropicalismo hacerlo, pero es parte de la cultura y parte de lo que tenemos que hacer. Gracias, Carlos Enrique. Y tomando un poco la idea de esa nueva normalidad, de ese nuevo normal, uno de los elementos de ese nuevo normal ha sido, obviamente, la necesidad del trabajo desde casa. La decisión de muchas organizaciones, obviamente no todos los trabajos son, comillas, teletrabajables, pero las organizaciones están tomando decisiones para maximizar ese trabajo en casa. Y quería preguntarle a Camilo Abello, director senior de sostenibilidad del Grupo Argos, pues ¿qué acciones ha tomado el grupo en sus diferentes empresas y actividades frente a este esquema de trabajo en casa? ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué se mira hacia adelante? Y cómo mantener los niveles de productividad y cómo se inserta dentro de la sostenibilidad empresarial el poder tener este esquema de trabajo en casa que, si bien no estaba planeado, pero ha sido una de las consecuencias de la pandemia y hace parte integral de nuestra nueva normalidad, Camilo. Sí, gracias, Francisco. Bueno, nosotros desde antes de la pandemia teníamos acciones para incentivar el trabajo en casa, el trabajo remoto, el teletrabajo. Y digamos que una parte de las personas vinculadas en las áreas corporativas, no en las áreas operativas, porque bien decías tú que la área operativa pues no es factible por la naturaleza del trabajo hacerlo a distancia, remoto. Hay personas que tienen que estar en su lugar de trabajo por la razón o naturaleza de lo que hacen. Sin embargo, nosotros teníamos esa filosofía y había alguna parte de la población. En mi caso personal, antes de la pandemia, pues yo trabajaba en forma remota. Y así estaba como organizado la compañía, pero es la gran minoría dentro de nuestra organización empresarial. Nos toma la pandemia o la emergencia sanitaria, pero antecitos tomamos la decisión de, con la visión de proteger a las personas, enviar a todo el mundo a su casa. Todos los que estaban en la oficina y que no tenían un trabajo operativo, que fueran a su casa y trabajaran en forma remota. Y eso nos ha dejado dos tipos de lecciones. Lo primero, hemos aprendido todos, y yo creo que es algo que hay como al unísono en la sociedad, en que somos más eficientes. Eficientes desde el punto de vista de los desplazamientos que nos ahorramos, eficientes en la puntualidad y eficientes en la productividad. Esta de acceso a las redes virtuales que estaban ahí, que no las utilizamos tanto, no las conocíamos tanto, ahora todos las utilizamos, nos ha servido mucho y demás. Y lo que parece que estuviéramos más alejados porque no nos vemos todos los días en la oficina, ahora en cambio estamos más cerca y más conectados. Tiene esa ventaja. Hacia futuro, yo más que teletrabajo de la casa, lo que yo pienso que puede darse en cualquier organización empresarial, incluidas las empresas del Grupo Argos, es una especie de trabajo remoto y a distancia, no necesariamente desde la casa. Puede ser un trabajo de cualquier parte. Hay ciertos tipos de roles que se pueden desempeñar de cualquier parte y no tiene que estar la persona cumpliendo un horario físico establecido en una oficina. Y se tienden a convertir las oficinas corporativas o empresariales como en un espacio para hacer reuniones, para compartir, para hacer cierto tipo de cosas, pero no donde se compre unos tradicionales horarios de 8 de la mañana a 6 de la tarde y la persona se desplaza por mucho tiempo. Ahí hay muchas ineficiencias y muchas contribuciones o impactos negativos al ambiente. Yo creo que va a ser un aprendizaje hacia el futuro.
Pero sin embargo, de la perspectiva personal, Francisco, también hay complicaciones, puesto que esto conlleva ansiedades, soledades. Hay personas que tienen familias grandes y no tienen espacios adecuados, la conectividad a veces no es la necesaria. Hay personas que viven solas y por tanto esto aumenta las tensiones. Entonces las organizaciones empresariales también tienen que entender eso, no solamente la productividad y pensar que el teletrabajo es beneficioso para las personas porque tiene más tiempo libre, también puede conllevar esas limitaciones en las personas. Y hay que estar midiendo la salud mental de la organización en forma permanente. Se va a crear una muy buena cultura digital, se va a profundizar más los negocios, y ahí termino, cada vez se van a hacer más a través de estos datos. Por ejemplo, les doy una cifra importante. Hoy en México Cargos tiene una plataforma que se llama Argos One, y a nivel global los pedidos que hacen los clientes, compradores de cemento, están más o menos entre un 60 y un 70% realizados en forma digital a través de esa plataforma o esa aplicación que hacen por intermedio de los teléfonos inteligentes. Casi el 60% de los pedidos se hace por ahí. O sea que esto va a ser una realidad. Esto ya la estamos viviendo. Este tipo de conferencias como la que tenemos hoy no se hubiera dado antes de la pandemia. Esto se va a quedar. Eso lo tenemos claro. Pero nos va a afectar a muchos desde la perspectiva mental, y ahí también tenemos que trabajar. Gracias, Francisco. Estos modelos se van a quedar, esta nueva normalidad se va a quedar. Continuamos en este conversatorio, el rol del sector empresarial de frente a la reactivación. Hemos tocado diferentes puntos, ya nos acercamos desafortunadamente al final. Agradezco mucho que nos estén acompañando. Ya nos quedan unas pocas preguntas para generar esta tercera ronda. Sigo con el doctor Hernando Vaquero y quisiera preguntarle, desde el punto de vista sanitario, de salud pública, hay también incertidumbres y en sus 12 respuestas anteriores que daba pues en evidencia esos grados de incertidumbre. Pero ¿cuándo podemos médicamente decir cómo se determina como el fin de una pandemia o el paso a una siguiente fase? Y en términos de atención médica, inclusive de la enseñanza médica, usted es decano de una facultad de ciencias de la salud, ¿qué cambios permanentes en la época post-COVID o cuando ya superemos qué nos va a quedar? ¿Cómo va a ser nuestro sector salud, nuestra atención médica, la propia enseñanza de los futuros profesionales de la salud en Colombia y en el Caribe colombiano, doctor Vaquero? Gracias, Francisco. Primero una precisión, un comentario que dice que tal vez no fui lo suficientemente claro y que Carlos Enrique me hizo caer en cuenta. O sea, cuando me refería a 900 pruebas diarias, me refería a la capacidad que tiene el Laboratorio Departamental de Salud Pública, que está colaborando que está trabajando mancomunadamente con la Universidad del Norte. Pero hay otros laboratorios, hay laboratorios privados que están aportando también capacidad de generación de pruebas en Barranquilla y en el Departamento del Atlántico. Pero aún con ese número que parece pequeño en el contexto de pruebas, en la magnitud de la pandemia, el Atlántico en este momento es la cuarta región del país en número de pruebas realizadas por 100.000 habitantes. Solamente lo supera Bogotá. Hasta el día de ayer estaba en 1.415 por cada 100.000 habitantes. En el Atlántico estamos en 939. Nos supera Amazonas por el fenómeno Leticia y todo este tema que sucedió en las cárceles. Nos supera Bolívar por, bueno, sabemos lo que ha pasado en Cartagena. Pero realmente, apoyando lo que dice Carlos Enrique, ningún número va a ser suficiente en el tema de pruebas. Tenemos que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Y de hecho, pues de eso, digamos, a eso también estamos apostando como universidad y como región Caribe, porque es necesario reactivarnos de manera segura. Ya lo decíamos en la respuesta anterior. Ahora, entrando en materia de esta respuesta, ¿cuándo acaban las pandemias? Las pandemias a través de la humanidad acaban de dos formas. La primera es cuando se acaban los individuos susceptibles. ¿Cómo se acaban los individuos susceptibles? Cuando se adquiere una inmunidad. ¿Cómo se adquiere la inmunidad? Una, vía vacuna, y ya sabemos que esto se va a demorar. En el mejor de los casos, siendo muy optimistas, 12 meses, pero esto podría tardar 18, 24, quién sabe cuántos meses en poder tener una cobertura de inmunidad a partir de vacunas que sea eficiente, porque la vacuna se puede desarrollar en un laboratorio en Berna, pero ¿cuánto tiempo llega esa vacuna realmente a ser aplicada en forma suficiente, en forma adecuada en América Latina para que la inmunidad de rebaño, la inmunidad en grupo, permita poder terminar con la aparición de casos y, por lo tanto, la aparición de focos de epidemia? La otra forma que acaba, la otra forma de adquirir la inmunidad es con la famosa inmunidad de rebaño, pero ya hemos visto que los ejemplos para que esto suceda podrían no resultar tan bien y podrían terminar siendo muy dolorosos. Ahí tenemos un par de ejemplos muy cercanos en América. Lo que está pasando en Brasil es realmente muy triste. Van a pasar el pico, yo no sé si van a pasar el pico, la gente
Esto del pico no es algo matemático, esto no es algo que solamente se proyecta, el pico se puede convertir en meseta, y si se convierte en meseta, esto puede seguir siendo muy grave por un largo periodo de tiempo. O sea, porque si le pegas a esto en disciplina social, más pobreza, más pobre capacidad hospitalaria, esto se puede, repito, convertir en pobreza y no puede bajar como bajo en otros países con otro nivel de desarrollo. La segunda forma en la cual acaban las pandemias, lo decía Carlos Enrique, la gente se acostumbra a vivir con el virus. Esto ha pasado con las últimas enfermedades infecciosas. No se nos olvide lo que vivimos hace, no sé, 4 o 5 décadas cuando aparecieron los primeros casos de SIDA en el África. La gente aprendió a vivir con este tipo de virus nuevos, con este tipo de contagios. Lo que pasa cada año con la epidemia de influenza, por ejemplo, la gente aprende a convivir con el virus, aprende a tener medidas que son efectivas para poder evitar su transmisión, el distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, detección temprana, etc. Entonces, esto es algo que va a suceder. Son las dos únicas vías por las cuales se puede acabar esta pandemia. Y con respecto a la otra pregunta de qué va a pasar en la era después del COVID, todo se va a transformar en salud. Nosotros llevábamos mucho tiempo apostándole, por ejemplo, a la telemedicina, a la teleasistencia, y habíamos hecho algunas aproximaciones que en algunos sitios eran realmente muy, muy tímidas. Esto ha explotado el tema de la teleasistencia, el tema de la telemedicina, y nos va a permitir seguramente llegar a sitios muy remotos con una oferta de calidad, con una oferta de especialistas muy bien entrenados que va a brindar y que va a tumbar muchas barreras físicas que existían en nuestros países, barreras geográficas. También, ¿qué va a pasar? Va a pasar muy seguramente que vamos a aprender otra forma de hacer uso de los servicios de salud, ya no solamente basados en telemedicina o de la asistencia, sino en realmente calificar cuál es la urgencia que nos lleva a un servicio. Muchas de las instituciones en Colombia han visto disminuir los servicios de urgencias, te digo, en un 70%, en un 80%, o sea que mucha de la gente que consultaba estos servicios seguramente llegaba a ellos porque tenía barreras de acceso para entrar por otra ruta. Entonces la vía más expedita del servicio de urgencia lo congestionaba y de alguna manera generaba sobrecostos al sistema. Efectos no deseados de la pospandemia. Se están realizando muchos aplazamientos en el seguimiento de algunas enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades crónicas no transmisibles, que habíamos ganado terreno. Te pongo un ejemplo concreto: pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes con síndromes metabólicos que estaban en controles muy estrictos, con médicos internistas, con nutricionistas, con un montón de terapias alrededor del cuidado de su enfermedad. Ahora no acuden a los servicios de salud porque tienen temor a contaminarse por toda esta, si me permites la palabra con algo de libertad, la histeria colectiva alrededor del contagio. Entonces la gente está prolongando los controles, está difiriendo el tema de la atención de sus enfermedades crónicas, y esto puede tener un efecto muy negativo en los meses que sigan después de la pandemia. Yo creo que de manera general, Francisco, son como las cosas que yo veo que pueden suceder en salud después de haber superado esto. Gracias, doctor Vaquero. Como les decía, estamos concluyendo ya. La pregunta ahora sigue para Kelina Puche, que es directora ejecutiva de Fundesarrollo, y es muy puntual. En la discusión económica se está dando como el debate sobre aprovechar un poco la oportunidad que se ha presentado, entre comillas, con la pandemia y sus impactos para poder discutir reformas y medidas económicas, porque lo que ha hecho la pandemia es exacerbar algunas de los problemas estructurales que teníamos en varios sectores. Por ejemplo, por decir algo, en nuestro mercado laboral, por ejemplo, en la vulnerabilidad de muchos sectores que no son necesariamente pobres, pero sus ingresos eran vulnerables. Lo que acaba de comentar el doctor Vaquero frente al tema del sector salud. En la propia organización de las empresas, su teletrabajo, etcétera. En momentos de pandemia, pues obviamente esas vulnerabilidades se exacerban y recuperamos como esa discusión. Desde el punto de vista de Fundesarrollo, ¿dónde estarían esos cambios prioritarios? Si pudiéramos enfocar una agenda de reformas sociales, económicas, que nos prepararan mejor, no solo para enfrentar la próxima pandemia, sino para que la sociedad colombiana se recupere o rebote mejor de esta situación crítica en la que nos encontramos, ¿cuáles serían, Kelina? De acuerdo, gracias, Francisco. Sí, muy importante esa pregunta, porque lo que tú dices es muy cierto. La pandemia nos dejó ver una realidad muy triste y una amplia vulnerabilidad. Habíamos sido muy eficaces en la lucha contra la pobreza, pero resulta que acontece que gran parte de esa lucha de la pobreza lo que había hecho era crear una clase vulnerable que frente a cualquier choque puntualmente lo que lleva justamente es a devolverse en a esas condiciones de pobreza, ¿no? Entonces,
Yo creo que estamos a puertas, por supuesto, de abrir varios debates que de pronto hemos tenido aplazados o que no han tenido el enfoque correcto, pero probablemente venga una nueva reforma tributaria, pero una reforma tributaria que nos lleve a llevar a cabo discusiones de fondo y con un enfoque distinto. Fíjate que estaba reflexionando que nuestras últimas reformas tributarias han tenido la intención justamente de satisfacer necesidades de gasto. ¿Sí? Llámese como la quieran llamar, ley de financiamiento, ley de crecimiento, lo que sea, puntualmente tenía la intención de satisfacer unas necesidades de gasto de un nuevo gobierno que estaba pues llegando al mando como tal, pero en verdad el enfoque de una reforma tributaria no debe ser ese. El enfoque de una reforma tributaria debe estar enfocado en aumentar los niveles de competitividad y en mejorar el esquema de redistributivo y las labores redistributivas del gobierno, es decir, buscar una mayor equidad en la distribución de los recursos como tal. Entonces, estamos llamados a llevar a cabo esa reforma tributaria estructural, a discutir una vez más todo el tema de las exenciones, el tema de las deducciones y, por supuesto, activar acciones específicas, fuertes y contundentes en materia de evasión, que como sabemos ahí hay un recurso importante oculto y que en estas épocas va a ser fundamental. Por supuesto, nos enfrentamos a una nueva realidad y creo que eso va a ser necesario. Cuando escuchaba a todos mis compañeros de panel, encontraba que esta nueva realidad, esta nueva economía con la cual nos tenemos que enfrentar, debe estar regida por varios principios, por unos principios rectores que nos orienten justamente de cómo se deben desarrollar esas nuevas dinámicas productivas. Uno de esos encuentro es la economía colaborativa. Mira lo valioso de lo que mencionaba justamente Camilo, y es el pago anticipado a proveedores. Cómo pensar de que si todos nos ayudamos, si yo ayudo a mis aliados, me va a ir muchísimo mejor. Entonces, ese principio de economía colaborativa es fundamental. El diálogo es muy importante, el diálogo no solamente entre lo local y lo nacional, sino también el diálogo privado y lo público. Esto no podemos ir como ruedas sueltas, es el momento de hablar, de interactuar y de compartir. Justamente para sacar a flote y llevar a cabo un proceso de recuperación y reactivación mucho más dinámico. Por supuesto, dentro de estos principios tengo que incorporar el autocuidado. Nuestros expertos nos lo han dicho, esto es una nueva dinámica, tenemos que entender que el lavado de manos va a ser algo que tenemos que incorporar de manera inconsciente en nuestro diario de vivir, el distanciamiento, esas nuevas formas de interactuar puntualmente van a ser parte de esta nueva dinámica. Y por último, yo llamaría también a la transparencia. Es necesario en estos momentos que nuestros gobernantes asuman un rol muy transparente para garantizar confianza y ganar gobernabilidad. Porque si no hay este tipo de mensajes de confianza y de gobernabilidad, cualquier mensaje que ellos envíen a la población, pues sencillamente no va a ser acatado. Y en estos momentos necesitamos mucha disciplina social, y esa disciplina social se logra si hay confianza en nuestras instituciones. De ahí la importancia de ser muy transparentes y muy claros con los mensajes que se envían a la ciudadanía. Entonces, creo que eso va a ser nuestra nueva realidad y son en parte grandes de las conclusiones que salen de esta discusión. Muchas gracias, querido Puche. Desafortunadamente nos encontramos ya al final de este interesantísimo conversatorio. Planteamos una pregunta: ¿cuál es el rol de este sector empresarial de cara a la fase de reactivación económica que Colombia hoy transita? Y terminamos recibiendo respuestas de las más variadas líneas sociales y económicas. Y creo que hay ya para resumir, creo que hay una línea un hilo conductor que puede unir las intervenciones de nuestros 5 panelistas, y es el llamado a la adaptación. Necesitamos una adaptación sanitaria que nos permita fortalecer estas capacidades diagnósticas, que permita vigilar y mirar sobre todo lo que se nos viene en términos de telemedicina, en términos de las enfermedades crónicas, y lo que en estos momentos, lo que vamos a tener después cuando la pandemia de alguna manera se controle o se termine. Vamos a tener esas personas que se encuentran con estas enfermedades crónicas, cómo los vamos a atender, cómo nos vamos a adaptar a esa realidad post-COVID. La adaptación empresarial. Camilo y Carlos Enrique, Alquería y Argos, 2 sectores distintos, con dinámicas distintas, pero con la misma línea. Necesitamos pensar de manera integral, holística.
estar pensando en nuestros proveedores, estar pensando en la sostenibilidad de un equipo de trabajo y las características que tiene, la responsabilidad frente al autocuidado, la protección, el teletrabajo o el trabajo en casa, la adaptación psicosocial, por ejemplo, los miedos que vamos a tener a salir, la urgencia del autocuidado y también el papel, como lo decía Alberto de Castro, el papel de las organizaciones y del gobierno en enviar esos mensajes de autocuidado, en enviar esos mensajes de protección, de salud, de higiene, de cumplir con los protocolos que debemos tener para cuidarnos en esta reactivación económica bajo pandemia y con el virus de alguna manera, digamos, allá afuera, no como un monstruo, como decía Carlos Enrique, pero sí allá afuera que hay que cuidar y protegernos de él. Y por último, la adaptación económica, que Lina dio una serie de puntadas frente a eso. ¿Cuál va a ser la naturaleza de este rebote? La preocupación sobre pobreza y la preocupación sobre pagos a tiempo que Camilo y Carlos Enrique ponen sobre manera, la necesidad de poder generar ese diálogo público-privado del que hablaba Kelina, y yo le añadiría diálogo privado-privado en la medida de poder crear dentro de las cadenas de valor ese músculo de rebote. Fortalecer este músculo que nos permita levantarnos de cierta manera, porque la crisis económica del 2020 pues va a ser se estiman los analistas, una de las más severas, y obviamente pues golpeará de manera diferente, pero la región Caribe también nos golpeará. Hemos llegado desafortunadamente al final de esta interesante conversación. Sé que se me quedaron muchos de los interesantes elementos de cada uno de nuestros panelistas por fuera, pero quiero agradecer que nos haya acompañado esta hora y 40 minutos para tener esa rápida visión, pero muy interesante sobre estos papeles. Soy Francisco Miranda, director de Portafolio. Contamos con la presencia de Hernando Vaquero, de Camilo Abello, de Kelina Puche, de Alberto de Castro, de Carlos Enrique Cabellier. Gracias a Pro Barranquilla y a las demás organizaciones como la Fundación Santo Domingo, la Cámara de Comercio de Barranquilla, la ANDI, la Universidad del Norte, Desarrollo, que nos invitaron y que crearon este espacio y que me pidieron a mí que condujera este interesante conversatorio. Agradezco mucho la atención, despido a mis panelistas, interesantes intervenciones que nos ponen a pensar, nos ponen a reflexionar y nos dan unos elementos para poder, unas gafas que nos permiten ver ese futuro, un futuro complicado, pero lleno también de oportunidades y de caminos por desarrollar. Muchas gracias a todos. Este es el final del panel. Me despido de toda esta audiencia. Gracias por acompañarnos.